encargados, porque el espectro de patología vesicular va desde la litiasis vesicular a la colecistitis aguda, a la coledocolitiasis, a la coleangitis y a la colecistitis crónica calculosa. O sea, si quisiéramos hacer una clase de esos 5 temas, ¿ya? Nos pasaríamos toda la tarde, ¿no? Pero solamente vamos a hacer ahora colecistitis aguda y algo de vesicular. Ya en la universidad, si me dan la oportunidad de volver de entrar de tener la clase con ustedes, tocaremos estos otros temas. Bien. De estos hay que se acuerdan muy bien, sobre todo los que han llevado anatomía conmigo, que si van a llegar a nuestro hospital, al regional, como estudiantes y como internos, asumo que se acuerdan muy bien. ¿Ya? Si no, me voy a desquitar con todos ustedes. Nos desquitamos en el hospital con guardias, ¿ya? Peor cuando sean internos, chicos, así que hay conceptos que jamás tienen que olvidar, porque se les va a preguntar mientras ustedes estén en sus guardias, mientras ustedes estén en sala de operaciones, porque el personal del hospital regional somos tan pocos, somos solamente 2 residentes y todos los asistentes, que entre 2 no podemos cubrir todo el mes, así que los que lleguen como internos ahí, ya muy bien lo saben sus compañeros, que prácticamente ingresan ellos a operar siendo internos, porque nosotros no podemos cubrir todo el mes. Así que van a tener bastante mano, y también a veces les va a preguntar bastante sobre estas cosas, ¿no? Vesícula biliar, recuerden que la medida sobre todo, quiero que se acuerden la medida de la vesícula biliar para que no los engañen con las ecografías. ¿Cuánto puede medir? 7 a 8 centímetros por 4, por un diámetro un diámetro transversal de 4 y un diámetro de cístico de 2. ¿Ya? Más o menos. Entonces, de todos estos hay que acordarnos. 8 y 4. El transverso, perdón, y el longitudinal. Longitudinal de 8, transverso de 4. No se olviden cómo se llamaban los valvulitos, sé que se acuerdan. Válvulas de Heister, ¿no? En el cístico mide en promedio 3 milímetros. Eso es importante. El colédoco, en promedio, 6 milímetros. Eso es lo que quiero que se recuerde. La arteria cística rama generalmente en su variante más común de la hepática del lado derecho, rama de la hepática propia, rama de la hepática común, y que viene del tronco ciliar. ¿Cuál es el epitelio? Es un epitelio cilíndrico, secretor de moco. Tiene en su interior unas glándulas de nombre propio, Rokitansky, Aschov, así se llama. Estos 2 triángulos que siempre les van a preguntar, el triángulo de calor y el triángulo de Coudet. Tienen diferentes utilidades, ambos, ¿sí? El triángulo de calor es este de acá, este triángulo menor, el triángulo de calor. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites para arriba de la arteria cística? El conducto hepático y el conducto cístico. ¿Ya? Contenido, ganglio cístico. Punto de reparo para ubicar el conducto cístico. Un triángulo más grande, el triángulo cistohepático o hepatocístico, que va a tener los mismos límites. El conducto cístico, el conducto hepático y la base del segmento 4 y 5 del hígado. Contenido, arteria cística. ¿Cuál es la utilidad de cada uno? El triángulo de calor es útil para la cirugía abierta, la colecistectomía abierta. Abrimos, ubicamos el triángulo de calor, ubicamos el ganglio cístico y al costado, ahí adyacente, está el conducto cístico. Para empezar a disecar la vesícula. Si lo hacemos de forma indirecta. En cambio, el triángulo más grande, el triángulo de Coudet o triángulo hepatocístico,
o triángulo de seguridad es un punto de reparo para la cirugía laparoscópica, para ubicar la arteria cística y empezar su disección. Esas son las diferentes, esos son los principales, la principal utilidad de cada uno de los triángulos. El calot y el hepatocístico de Boudet o triángulo de seguridad. No se olviden, ¿no? No solamente es calot, triángulo de Boudet. Hay diferentes terminologías. Vamos a tocar en esta pequeña exposición colelitiasis y colecistitis. Esas dos. Colelitiasis, la definición es simple. Cálculos en el interior de la vesícula biliar. Nada más. Esa es la definición. Cálculo en el interior de la vesícula biliar. Que el cálculo puede estar impactado, que el cálculo puede estar libre, ¿ya? Que la vesícula puede estar tensa o no, eso es diferente. Solamente que puede ser sintomática o no sintomática, eso es diferente. Solamente se define como litiasis vesicular al hecho de que produzca que existan cálculos en el interior de la vesícula biliar. Ahora, esa litiasis vesicular o colelitiasis, con el tiempo, dando la vesícula el cálculo flotando acá, con el tiempo, puede hacer que el cálculo se impacte en el cístico de forma parcial, no total. Si el cálculo se impacta en el cístico, la vesícula va a empezar a distenderse. El mismo fenómeno que sucede en la apendicitis aguda va a suceder acá, el mismo. La vesícula empieza a distenderse. Ahora, hay un punto de corte de 6 horas. Si en 6 horas este dolor cede, si cede en 6 horas, si no produce cambios inflamatorios en el hemograma, ¿ya? Y si cede en 6 horas con los analgésicos convencionales, esto se llama cólico biliar. La palabra cólico define cómo es el dolor. El dolor no es así. El dolor en este caso, en caso del dolor vesicular, el dolor es hipocólico, así, intermitente. Ese es el dolor cólico. Si pasan las 6 horas y ya hay cambios en el hemograma, hay reacción inflamatoria, leucocitosis, desviación izquierda, hay signos de inflamación sistémica, fiebre, dolor positivo, etc., y no cede el dolor con los analgésicos convencionales o cede de forma parcial, eso ya no se llama cólico vesicular, eso se llama colecistitis aguda. Coledocolitiasis, bueno, ahí está la definición de coledocolitiasis, cálculos en el colédoco. Es un fenómeno muy amplio hablar de coledocolitiasis. Colecistitis aguda, la diferencia entre colecistitis aguda y colecistitis crónica, doctores, no se evalúa en el tiempo. Nosotros podemos hacer una sospecha de ambos, podemos definir colecistitis aguda si tiene un dolor mayor de 6 horas, no se le pongan analgésicos y ya hay cambios en el hemograma. Hay dolor, hay fiebre y hay leucocitosis, ¿no? Asociada con inflamación de la vesícula biliar, usualmente por un cálculo. Esa es la definición de colecistitis aguda. ¿Qué es lo que marca? Leucocitosis, fiebre. ¿Qué cosa es eso? Síntomas inflamatorios, sistémicos y laboratoriales de leucocitosis. ¿Ya? Hay síntomas inflamatorios. Pero para nosotros hablar de una colecistitis aguda, ya no hablamos del tiempo como en otras enfermedades, sino de hallazgos anatomopatológicos. ¿Qué sucede acá? Acá hay una reacción inflamatoria, pero con reactantes de fase aguda. Y acá, en cambio, en la colecistitis crónica, hay lo que va a haber, ya no va a ser leucocitos, neutrófilos, etc., y macrófagos. Va a haber un infiltrado celular crónico. ¿Cuáles son las células que producen infiltrado celular crónico? Los mononucleares. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a hacer el diagnóstico de colecistitis crónica? El diagnóstico de colecistitis crónica lo hace anatomía patológica. Entonces, cuando ustedes vean en ecografía colecistitis crónica calculosa, eso no existe. Ese no es un término correcto. Ese no es un diagnóstico. Por ecografía no se puede hacer ese diagnóstico. Ese diagnóstico se hace
de forma anatomopatológica. Claro que la vesícula, la ecografía nos puede dar algunos datos de cómo está la vesícula en su fase crónica. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se ve una vesícula en su fase crónica? Es una vesícula engrosada, es una vesícula pequeña, es decir, menos de 6 centímetros y con una pared mayor de 4. Bien gruesa y bien delgada, bien pequeña la vesícula. Ahora, ¿qué es lo que conlleva a una colecistitis crónica? No es el tiempo de evolución, no es que una colecistitis aguda en el tiempo se va a convertir en una crónica, eso no sucede. En la definición está acá. El mecanismo, el mecanismo, el mecanismo de irritación es la recurrencia de los ataques de colecistitis crónica. Es decir, un paciente que haga colecistitis crónica a repetición 2, 3, 4 veces al año, por muchos años, en el tiempo esa vesícula se torna crónica. Ya se torna crónica. Entonces, ¿qué cosa conlleva a la colecistitis aguda crónica? A la colecistitis crónica, no la colecistitis aguda, sino la recurrencia de ataques de la colecistitis aguda. ¿Listo? Son diferencias que tienen que saber. El cólico biliar, ya les había mencionado. ¿Cuál es la definición de cólico biliar? Un dolor que dura menos de 6 horas, no produce cambios inflamatorios, no produce fiebre, solamente hay dolor de tipo intermitente y el dolor cede con los analgésicos convencionales. ¿Está claro eso? Tipos de cálculo. Dos tipos de cálculo, colesterol y pigmentarios. Colesterol y pigmentarios. Los de colesterol hay dos tipos, de colesterol puro y de colesterol mixto. Y los pigmentarios hay dos tipos, los negros y los marrones. Bien. Los de colesterol puro son raros. Los pigmentarios también son raros. Entonces, el colesterol, el tipo de cálculo más frecuente son aquellos mixtos de colesterol, que tienen más del 50% de colesterol, pero también tienen calcio, tienen bilirrubina, tienen proteínas, tienen carbonato, tienen fosfatos, cualquier sustancia que pueda precipitar en la vesícula. Cualquier sustancia que pueda precipitar en la vesícula, incluido el colesterol. Entonces, estos son los más frecuentes. Estos son los más frecuentes. Y su lugar de formación más frecuente es la vesícula. ¿Ya? La vesícula biliar. Aquellos pigmentarios son aquellos que por alguna condición se tornan de colores. Tenemos dos, los negros y los marrones. Los negros son por hemólisis. ¿Ya? Y los marrones son por infección. ¿Ya? Negros por hemólisis, marrones por infección. Entonces, ¿en qué condiciones? Todas aquellas condiciones que produzcan hemólisis intravascular van a poder hacer que la bilirrubina que está en su interior precipite y produzcan cálculos de esta coloración. ¿Ya? También se encuentran en la vesícula, tal como dice ahí. Son menos frecuentes. Más frecuentes es los mixos de colesterol. Y los marrones, aquellos que son infecciones, están, si ven acá, ¿por qué están compuestos? Están compuestos por calcio, ya ácido esteático, etcétera, montón de compuestos, pero que tienen algo en particular. Todas, o su gran mayoría tienen calcio. Eso es importante. Ahorita vamos a ver para qué. Y estas no se forman en la vesícula biliar, estas se forman en la vía biliar, es decir, cístico, coledo, principalmente coledo. Ahí, ya. Y están compuestos por calcio, es decir, estos se van a poder ver o no en una radiografía abdominal. Sí se pueden ver. Los cálculos de color marrón compuestos por calcio son aquellos que son radioopacos, y son los que se ven en la radiografía abdominal. Mientras que los mixtos de colesterol tienen poquísimo calcio, no se ven en la radiografía, ¿verdad? No se ven. Para estos es útil la ecografía, pero no se ven. Estos son radiolúcidos. Anoten bien grandazo, radiolúcidos, y estos son radioopacos. Estos también son radioopacos. Radiolúcidos. Los únicos que se pueden ver por ecografía, y esto para qué les va a ser útil, doctores,
para que cuando les pregunten pues, en su examen, dentro de todo el cuadro clínico, les digan de que se ve el cálculo en la radiografía abdominal, ya no tienen nada que pensar, el cálculo es de tipo marrón, es pigmentario, ¿no? Y como es infeccioso, el manejo es diferente. Ahí está lo que les decía. Mixtos de colesterol son los más frecuentes, los factores de riesgo más frecuentes para hacer cálculos es las 4 Fs que alguna vez habrán leído, que sea mujer, obesa, en edad fértil y en la cuarta década de vida. Al igual que otras enfermedades que también condicionan la formación de cálculos. Los de colesterol son raros, los cálculos pigmentarios son los otros que les mencionaba, hay negros y marrones. Los negros por bilirubinato de calcio, cualquier fenómeno que produzca hemólisis, tenemos ese tipo de cálculos. Y los marrones son infecciosos. A la cabeza, Klebsiella, ¿ya? A la cabeza, Klebsiella. El 60-80% son asintomáticas. Entonces, incluso si fuéramos más estrictos, doctores, cuando nosotros hablamos, la colecistitis aguda es un hallazgo intraoperatorio y anatomopatológico. ¿Ya? Intraoperatorio y anatomopatológico. No se hace diagnóstico clínico con esto. O sea, el diagnóstico clínico no puede ser colecistitis aguda, sino el diagnóstico clínico más correcto sería litiasis vesicular sintomática. Litiasis vesicular asintomática. Ese es tu diagnóstico clínico. Litiasis vesicular sintomática, abajo a descartar colecistitis aguda. ¿Quién lo va a descartar o lo va a confirmar? El intraoperatorio y el anatomopatólogo. Si quisiéramos ser más estrictos para la definición. Entonces, el cálculo biliar puede producir un trato de varios tipos de patología, ¿no? Puede producir litiasis, una coledocolitis secundaria, una colecistitis crónica en el tiempo, recuerden, que es lo que va a hacer que la vesícula se torne, se inflame crónicamente, la recurrencia de la colecistitis aguda. La coledocolitis es otra forma de manifestación, de evolución de la litiasis vesicular. Y el otro es el cáncer vesicular. ¿Ya? También son factores de riesgo para la presentación de la litiasis, también son factores de riesgo para la presentación de neoplasias. Bueno, lo más frecuente entre todo esto es la impactación del cálculo en el cístico, que después condiciona colecistitis aguda y todo el espectro de enfermedades que vamos a ver, el edema, el absceso, la perforación, etc., el lirio biliar, la oclusión, que en la historia natural todo esto va a llevar a sepsis, posterior muerte. Vamos viendo. Entonces, hay formas de litiasis vesicular. Se puede presentar como una colelitiasis, o sea, únicamente el cálculo en la vesícula biliar, lo cual clínicamente se traduce en cólico biliar y también en una colecistitis aguda. Esto es lo que tienen que hacer el diagnóstico diferencial entre estos dos. Cólico biliar, recuerden, menos de 6 horas, sin cambios inflamatorios, dolor tipo cólico. Colecistitis aguda, al que no cede con analgésicos convencionales. Colecistitis aguda, más de 6 horas, cambios inflamatorios en el hemograma y en las imágenes que vamos a ver ahora, no se debe o cede parcialmente con analgésicos convencionales. Cuando uno de estos cálculos logra mirar al coledocolitis, que se puede traducir en colaquitis o pancreatitis. Ya tema de otra exposición más adelante. ¿Qué es lo que les decía? La forma más frecuente de manifestación de la colelitiasis es el cólico biliar, o llamado litiasis sintomática, no complicada. Litiasis sintomática no complicada. El cólico biliar, la litiasis biliar puede ser sintomática, puede ser no sintomática. Si es sintomática, eso puede evolucionar a una colecistitis. Si es asintomática, simplemente queda ahí como un hallazgo. Y esta colecistitis aguda, si el cálculo está enclavado en
Si el cálculo está enclavado y no va a retraerse, el líquido que queda dentro, la bilis que queda dentro, sirve como un caldo de cultivo para que puedan proliferar las bacterias a la cabeza del colon. Y esa bilis, que inicialmente era bilis estéril, se convierte ahora en bilis purulenta, condicionando colangitis. Y si alguno de estos cálculos pequeños logran migrar al tablero y lo obstruyen, se considera colitiasis. Y si lo obstruyen más abajo, a nivel de la, del drenaje de los conductos pancreáticos, etc., produce pancreatitis. Es más o menos el espectro. El estudio más sensible y más específico es la ecografía. Para esto también hay muchos alternativas. La ecografía es el estudio más sensible, más específico, pero no es el gold estándar. El gold estándar es la gamografía. Vamos a ver más adelante. Así está catalogado. Que no lo usemos, que no usemos la gamografía es otra cosa, pero no es el gold estándar. ¿Qué es lo que te informa? Una imagen hiperecogénica, el cálculo. Este es el cálculo. Da bastantes secos con sombra acústica. ¿Por qué? Porque como están compuestos de minerales, principalmente colesterol, calcio, bilirrubina, etc., la ecografía, al lanzar sus ondas, hacen de que las ondas no pasan, estos minerales, no pasan, porque son cuerpos duros, no los pasan, no pueden atravesar, entonces dejan una sombra. Eso lo diferencia, porque también puede estar esta figura acá, una bolita acá, y ser un pólipo, pero el pólipo, al ser una estructura parte de la vesícula, sí logra ser atravesado por los cálculos y no deja sombra acústica posterior. Esa es una. La otra diferencia que hace la ecografía es moverlo al paciente. Primero de punto dorsal y ven los cálculos. Y si no haya mayor diferencia, todavía tienen la duda en que sea un pólipo, sea un cálculo, lo mueven al paciente, lo ponen de punto lateral izquierdo. Entonces, al movilizarlo al paciente, todos estos cálculos se mueven y van a encontrar los cálculos en otra posición. Pero si es un pólipo, no va a estar en otra posición, va a estar en el mismo lugar. O sea, mil formas de diferenciar, ¿no? Y tratamiento de elección, la edad. Seguimos todavía con litiasis vesicular. Bien. Este es un algoritmo bien interesante. ¿Cuándo manejar de forma quirúrgica una litiasis vesicular? Ojo, no estoy hablando de colecistitis, solamente de litiasis. Es decir, viene el paciente y yo le encuentro hago la ecografía y le encuentro ahí su calma. ¿Cuándo lo manejo quirúrgicamente? Entonces hay que buscar acá en el gráfico donde dice colecistectomía. Acá, colecistectomía, y acá tenéis colecistectomía. Entonces, ¿quiénes hacen colecistectomía? De acuerdo a esta siguiente pregunta. En estos pacientes, este paciente ha ido presentando complicaciones propias del cálculo ahí, es decir, es un paciente que tiene su vesícula y le hallo cálculos. ¿Está haciendo de forma recurrente sus cólicos biliares? Sí. En algún momento ha hecho pancreatitis, un cálculo pequeño salió y le provocó pancreatitis, el paciente está hospitalizado 5 días, 7 días, le dan de alta. Después de 3 meses, otra vez ha hecho pancreatitis, es decir, tiene complicaciones propias de la presencia del cálculo. Otro, de que sea un factor de riesgo para cáncer. ¿Cuándo es un factor de riesgo para cáncer la presencia del cálculo? Cuando es una mala cabeza, mujer obesa, mayor de 40 años, que tenga antecedentes familiares de cáncer vesicular. ¿Ya? Si tiene todos estos factores, también la respuesta sería sí. Vean de que para hacerle colecistectomía a un paciente que tiene litiasis vesicular hay que hacer esas preguntas. Si la vesícula que está ahí de por sí produce complicaciones reiteradas de dolor, de pancreatitis, etcétera, para la presencia ante la presencia del cálculo en la vesícula. Si tiene todas esas manifestaciones, la respuesta sería sí. Y si tiene factor de riesgo para hacer cáncer, si el cálculo que está acá representa un factor de riesgo para hacer cáncer vesicular, también la respuesta es sí. ¿Ya?
Entonces, en esas condiciones se hace colecistectomía. Si no tiene nada de eso, hay que catalogar al paciente y hay que mantenerlo en observación. Si es asintomático, le hacemos su ecografía y vemos el cálculo vesicular ahí y nunca le ha causado síntomas, es asintomático, hay que tener al paciente manejo expectante, de educarlo con dieta, etcétera, ¿no? Que no coma grasas, que baje su consumo de colesterol, etcétera, todo eso, su consumo de grasas. Si es una, si tiene un dolor típico, ¿no? Si tiene un dolor típico de cólicos, es decir, si la respuesta a estas preguntas es no, pero el paciente presenta dolores cólicos típicos y ya de forma recurrente, considerar la cirugía. ¿Ya? Si los ataques son recurrentes, cuando se habla de recurrencia en las guías de Tokio, esta es una imagen de la guía de Tokio, no hablan del tiempo puede ser recurrente para nosotros, puede decir que el paciente venga pues, una vez al mes, para otros que venga cada semana, etc. Ya no hay una definición de recurrencia en las guías de Tokio, pero la respuesta es, si hay ataques recurrentes, se le hace su colecistectomía, ¿ya? Y también si es que el paciente desea operarse, pues, es más o menos cómo se puede manejar eso. Eso es litiasis vesicular, ¿ya? Recuerden que para operar una litiasis, un hallazgo ecográfico, hay que responderse estas preguntas. Si le produce mucha sintomatología o sintomatología recurrente o es un factor de riesgo para cáncer, colecistectomía. Si no se le hace, si no presenta ninguna de esas condiciones y el paciente está sintomático, manejo expectante. Si presenta un dolor atípico, se opera si el paciente quiere operarse. Y si presenta un dolor típico, se opera si es que está producido, si es que los ataques de dolor son recurrentes. O si el paciente desea operarse. Colecistectomía aguda. Una vez que hemos pasado de las 6 horas, más de 6 horas, una vez que que empiezan a haber cambios inflamatorios en el hemograma, fiebre, leucocitosis, y el dolor no cede con analgésicos, no cede, ya la litiasis vesicular está empezando a lidiar a una colecistitis aguda, una colecistitis aguda. El 95% de etiología, el 95% de causas es la calculosa, es un cálculo que se impacta en el bacinete, con la bolsa de Harman, ahí se impacta el cálculo. Entonces, cuando el cálculo se impacta, va a empezar a producir una serie de reacciones similares a la apendicitis. ¿Qué cosa va a suceder? El cálculo se impacta. La vesícula de por sí, esas válvulas de Heister perdón, esas glándulas de Rokitansky, que están en la pared vesicular, van a seguir condicionando secreción de moco. El moco se va a seguir secretando. ¿Ya? Al secretar el moco, va a aumentar el moco de la cantidad de volumen de moco ahí. Va a producir dos cosas. Uno, que haya aumento de la presión intraluminal sobre las paredes de la vesícula. Eso es uno. Dos, lo otro que va a producir es la tensión de oxígeno a este nivel va a disminuir. Si disminuye la tensión de oxígeno, van a empezar a proliferar los anaerobios a la cabeza y cuerpo. Esas dos cosas. Y la pared vesicular, al verse comprimida, también va a producir compresión sobre los ganglios, sobre los linfáticos, sobre los vasos venosos y sobre los vasos arteriales. Lo van a comprimir, produciendo oclusión. En un inicio, edema, porque se va a producir congestión por la oclusión de los vasos venosos, y posteriormente necrosis, porque se va a producir obstrucción de las, de la, de la, de las ramas de la arteria, ¿no?, cística. Entonces, eso está claro. Pero a diferencia del apéndice secal, ¿por qué la vesícula biliar evoluciona con más dolor y evoluciona más rápido? Porque la vesícula biliar va a tener una hormona, colecistoquinina, la CCK,
que va a llegar para tratar de producir mayor motilidad en la pared vesicular, y de esta manera tratar de vencer la oclusión que hay acá. Obviamente no lo va a hacer, pero va a tratar de vencer la oclusión ahí. Entonces, eso que va a generar mayor cansancio, mayor fatiga en el músculo liso, y mayor isquemia en los músculos a ese nivel, y eso sumado a la falta de irrigación sanguínea, va a conducir a necrosis posterior. Eso es lo que sucede ahí más o menos. Y hay otro término, la litiásica. En algún momento van a encontrar ustedes en sus ecografías esto, una ecografía que le hacen de forma particular a un paciente que le duele el mitocondrio derecho. Viene el paciente con su ecografía y dice colecistitis crónica o aguda, cálculo alitiásica. Y eso está mal, tampoco es una definición que se pueda dar por ecografía, porque la colecistitis aguda alitiásica es propio de cierto grupo de pacientes. ¿Quiénes hacen colecistitis aguda alitiásica? Lo hacen los pacientes que están en UCI, grandes quemados, sépticos, deshidratados. ¿Por qué? ¿Por qué esos pacientes hacen eso? ¿Qué tienen en común un paciente deshidratado? ¿Qué tienen en común un paciente chocado? ¿Qué tienen en común un paciente gran quemado? Todos tienen hipovolemia. ¿Por qué hay hipovolemia? ¿Por qué hay hipoperfusión? Porque el organismo, en su afán de querer conservar la función de los órganos más grandes, tipo cerebro, tipo hígado, y tipo riñón, va a enviar todo su flujo sanguíneo a estas tres estructuras. Y la arteria cística se va a quedar. La arteria cística es una arteria bien delgadita. Bien delgada. Esa arteria va a quedar hipoperfundida por disminución de la perfusión. ¿Están entendiendo? Eso es uno. Otro es que estos pacientes, por el fenómeno inflamatorio que hay de forma intensa en estos grandes quemados, van a producir edema a todo nivel, incluido la pared vesicular. La pared vesicular se va a edematizar, y al edematizar se va a comprimir a la pobre arteria cística, produciendo hipoperfusión en sitios más distantes. Por un fenómeno o por otro, lo que hay en común es que la arteria cística va a llevar poca perfusión a las paredes más distales de la vesícula. Y al hacer eso, la vesícula se va a inflamar, se va a necrosar y se va a perforar, produciendo colecistitis de forma aguda, pero sin la presencia de un cálido. Entonces, cuando tú veas pues, colecistitis aguda litiásica en un paciente que viene caminando, doctor, me han dado esta ecografía y vengo para que usted me lo lea. Colecistitis aguda litiásica, y el paciente está caminando tranquilo, eso no existe, pues, no existe eso. Ya, la colecistitis aguda litiásica es para cierto grupo de pacientes nada más. Los genes más frecuentes a la cabeza y colon. Ahí está la clasificación, litiásica, alitiásica. Ahí está, inmunosuprimido, grandes quemados, politraumatizados, todos aquellos fenómenos en los que haya disminución de la presión arterial. Y acá litiásica, impactación del cálculo a nivel del cístico, a la cabeza y colon, y Klebsiella también. Klebsiella, ¿cuándo? ¿Recuerdan cuándo es Klebsiella? Cuando los cálculos son marrones de tipo pigmentario. Y hay otra definición también de colecistitis efisematosa. Este es un tipo de colecistitis alitiásica. Lo vemos acá. Pero ya no va a ser es un tipo de colecistitis alitiásica y es un tipo de colecistitis alitiásica pero infecciosa. Recuerdan que la litiásica es para estos pacientes grandes quemados, politraumatizados y la falta de los sépticos, pacientes sépticos, chocados. Esos pacientes sépticos, con la evolución, en estos pacientes empieza a proliferar dentro de todo el grupo, la flora bacteriana que empieza a proliferar uno muy especial, llamado Clostridium. Clostridium perfringens. Ese Clostridium perfringens
ese va a ser el que va a empezar a proliferar en este subtipo de colecistitis aguda alitiásica, que es la enfisematosa. ¿Qué sucede? Cuando empieza a proliferar el Clostridium, ese Clostridium, como ya está produciendo bacteriemia, va a llegar a través del torrente sanguíneo, a través de la arteria cística, a la pared vesicular. ¿Qué va a producir ahí? Burbujas de aire, enfisema vesicular. ¿Ya? Entonces, la colecistitis aguda alitiásica la colecistitis aguda enfisematosa es un subtipo de colecistitis aguda alitiásica, pero no por cualquier causa, sino por sepsis, no por inmunosupresión, no por gran quemado, no por trauma, sino por sepsis. Entonces, en los sépticos hay aumento de la flora normal del organismo. Dentro de todos ellos, el Clostridium empieza a proliferar ahí. El Clostridium vía sanguínea llega acá a la pared vesicular y empieza a producir burbujas de aire en enfisema. Es un subtipo muy específico, es rarísimo. Porque obviamente ya no va a ser en cualquier paciente. Para que diga esta condición un paciente séptico es porque ya está más para allá que para acá. ¿Sí? Ya es caso terminales. El cuadro clínico, a la cabeza dolor en el hipocondrio derecho, algunos en el cinturón hacia el lado derecho, dependiendo de la posición del cinturón, a otros hasta el epigastrio, otros hasta el retroesternal, dependiendo de la posición, tiene muchas formas de manifestarse. Se manifiesta con náuseas y vómitos, y el dolor es opresivo, de intensidad variable. Ya lo que va acá, falta decir acá, es intermitente, es espasmódico, es cólico, ¿ya? Y cede o no con analgésicos convencionales, va a depender de si no cede, colecistitis aguda. Si cede, va a proliferar. Exploración física, el signo de Murphy. El signo de Murphy, tenemos un abdomen acá, tenemos el abdomen ahí, signo de Murphy. Línea clavicular media, una línea paralela a dos traveses de dedo, por debajo del revólver subcostal. El entrecruzamiento de esa línea, ese es el punto doloroso de Murphy. ¿Cómo se produce, cómo se explora ese signo? Se presiona acá con el dedo y se le dice al paciente que insufle el estómago, el abdomen. Lo empieza a insuflar, y en el momento, mientras el paciente empieza a insuflar el abdomen, mientras el paciente empieza a insuflar el abdomen con tu mano presionada ahí, va a haber un momento que el dolor le va a vencer. El paciente va a optar por una posición altálgica, alejando tu mano de su abdomen. Ese es un Murphy positivo. El Murphy es decir, tocar. No es eso, no es simplemente eso. ¿Cómo se define colecistitis aguda? Debe tener una definición estándar para poder aplicar en todos los pacientes. Para eso se usan estos criterios del estudio de Tokio. Deben haber signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y hallazgos imagenológicos. ¿Cuáles son los signos de inflamación local? Murphy positivo, masa o dolor o defensa en el hipocondrio derecho. ¿Cuáles son los signos de inflamación sistémica? Fiebre, PCR elevada y leucocitosis. ¿Ya? Esto lo sacamos con fiebre, con termómetro, PCR elevada, leucocitosis mayor de 12.000 para unos, mayor de 14.000 para otros, con un hemograma y una ecografía para ver algunos de los signos. Sospecha cuando hay A más B. Definitivo cuando están los tres. ¿Ya? Definitivo y sospecha de qué? Colecistitis aguda. Estos son los signos ecográficos. La vesícula biliar, más de 8 centímetros en diámetro longitudinal, ¿ya? El diámetro longitudinal más de 8 centímetros y el diámetro transversal más de 4. De estas dos medidas, ¿cuál es el más importante? El diámetro transversal. ¿Ya? Porque puede ser esto, puede ser que la vesícula biliar esté con 8 centímetros exactito, o 80 milímetros, ¿no? Pero que el diámetro transverso esté en 5.
ya es un criterio ecográfico. ¿Ya? Que la pared esté engrosada. Ahora, 5 es para la guía de Tokio. Esta guía de Tokio se actualiza cada 3, 4 años. 5, esta es la del 2015, creo. La última que hay es la del 18. Y en la 18, esto lo han bajado a 4. Actualmente, la pared mayor de 4 ya es un criterio ecográfico para definir cuál es la insalubre litiasia. ¿Por qué lo han bajado? Tokio, de Japón. Para los japoneses es la vesícula biliar con un cálculo dentro es un factor de riesgo altísimo para cáncer vesícular, para ellos, para la sociedad de ellos. Cuando era en 5, dejaban pasar cálculos de 4, de 3 incluso. Entonces, los casos de cáncer aumentaban. ¿Por qué? Porque no se sacaba la vesícula, por eso es que lo han bajado. En otras palabras, lo han bajado para sacar cualquier tipo de cálculo de la vesícula. Si es un factor de riesgo para ellos, se saca. ¿No? Síndrome de riel de doble carril, cálculo impactado en el vacimente, el líquido perivesicular y el Murphy coral. De todos estos criterios, ¿cuáles son los más importantes? Pared engrosada más de 5 y diámetro transverso más de 4. Eso es por lo menos lo que tienes que acordar y se tienen que fijar ustedes en sus ecografías. El cálculo impactado puede estar, el Murphy coral también, el líquido perivesicular también. Pero como les decía, ha quedado, la mamografía quedó con este ácido guía, quedó de forma prácticamente histórica. No se usa, no se suele usar. Consiste en introducir un contraste biombolenoso cuando llega a la vesícula biliar, asumamos de que esta es la vesícula y tiene el cálculo impactado acá, el cístico, el hepático, el colédoco. Cuando el contraste llegue y no pueda pasar, me indica que hay un cálculo que lo está obstruyendo ahí. Y si sí puede pasar, me indica que no hay cálculo. Entonces, la gammagrafía es positiva cuando en la vesícula no se visualiza el contraste. Bueno, no se usa, pero es un examen histórico, pero es el gold estándar. Gold estándar no hace referencia al examen que más usamos, no hace referencia al examen que tiene mayor utilidad o que es más fácil de usar, no. El gold estándar es un examen que tiene la sensibilidad y la especificidad cercana al 100%. Bueno, la tomografía también para cuando hay mayor duda de diagnóstico. Bien. Sabemos la definición de litiasis vesicular. Sabemos la definición de colecistitis aguda. Ahora, sabemos definir litiasis vesicular, sabemos definir colecistitis aguda. Ahora, la colecistitis aguda todavía se puede estratificar en grado 3, grado 2 y grado 1. Severo, moderado y leve. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Si la colecistitis aguda tiene asociado cualquier fenómeno de insuficiencia orgánica, ¿ya? Tiene disfunción cardiovascular, es decir, requiere inotrópicos para mantener una presión arterial media más de 60, tiene disfunción neurológica, tiene trastorno del sensorio, tiene una disfunción respiratoria, un PAFI menor de 300, disfunción renal, hay creatinina más de 2, hay disfunción hepática, aumento del INR, aumento del PT, de transaminasas, o tiene disfunción hematológica, hay prolongación de los tiempos de coagulación, si hay cualquiera de estos, es una colecistitis aguda severa. ¿Ya? Cuando es una moderada, cuando no tiene ninguna disfunción, pero sí tiene síntomas laboratoriales o clínicos de inflamación local, tipo, por ejemplo, recuento de glóbulos leucocitosis más de 18.000. La masa palpable y que el cuadro de mayor de 72 horas. Es decir, tiene solamente síntomas locales y un aumento de los leucocitos, ese es moderado. Y si no tiene nada de esto, es leve. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve? Para
qué estratificamos así? ¿Para qué vamos a estratificar así? Porque por ejemplo, este no entra a sala de operaciones de forma individual. Primero a hay que estabilizar todo esto. Este puede enfrentar de forma diferida, de forma urgente, y este es el que tiene de forma leve, de forma diferida. Le pasas el dolor, le das de alta y lo operas de forma electiva. A este de forma moderada lo puedes operar en ese interín, pero a este no, pues a este todavía hay que estabilizar todas estas disfunciones. Para eso se estratifica. Entonces, el resumen, doctores, la clínica, los exámenes laboratoriales, las imágenes, y este es un cuadrito de todo lo que hemos ido hablando. Ya lo leen ustedes en su caso. Tratamiento. De ingreso, la colecistitis aguda, de ingreso no es quirúrgico. No es quirúrgico. Primero al paciente, idealmente se le hospitaliza. Pero bueno, en nuestro hospital no hospitalizamos esto así por así, salvo que tenga criterios de severidad. Si no, no lo hospitalizamos. Moderada no, leve menos. Lo tenemos en observación en nuestra emergencia. Se le maneja los fluidos, se le da analgésicos. Analgésico de elección, los aires y a la cabeza, que toro blanco. Antiespasmódicos, al dolor, metamizol. Y antibióticos, como la cefalosporina de tercera más el metronidazol para cubrir los gram negativos propios de ¿ya? El tratamiento cuando es quirúrgico. Miren, el grado 1, que es el leve, ¿cuál es el leve? Aquel que no tenía criterios de 2 y de 3, ese es el leve. Solo es un dolor cólico nada más. La colecistectomía laparoscópica temprana, las tetiosas. Ahora, esto es lo que dice la guía, pero no es lo que se hace, porque usualmente esto lo operamos de forma electiva. Pero la guía dice que habría que operar en las primeras tetiosas. Si calmamos el dolor, le damos de alta, igual por supuesto. Las de grado 2 son aquellas que tienen su leucocitosis más de 18.000, masa palpable, morfi positivo, etc. ¿no? En ellos se hace una colecistectomía no de emergencia. Se hace la colecistectomía ahí, pero en forma urgente, en cuanto se estabilice el paciente. Y en la medida que el paciente esté más deteriorado, podemos hacer solamente una colecistostomía. Es decir, llegar a la vesícula y aspirar la bilis, sea de forma percutánea, a través de una jeringa, o por cirugía abierta. Y el grado 3, aquel que tenga todas las disfunciones que hemos visto, es netamente médico, hasta corregir la disfunción orgánica, y luego recién la colecistectomía, o si no una colecistostomía en ese momento. Es decir, si volvemos acá, estas de acá no se operan de forma inmediata, se operan a las 2 y 3 semanas después de que de haber estabilizado todo esto, ¿ya? Después de haber estabilizado todo esto, y pero si el paciente está muy deteriorado, se hace una colecistostomía, es decir, se abre, se ve la vesícula y con una jeringa se aspira, nada más se aspira toda la pus que está dentro, o si no, de forma percutánea a través de ecografía o tomografía, con una jeringa se llega hasta ahí y se aspira también la vesícula. El grado 2 también se saca la vesícula, una colecistostomía, pero de forma diferida. Y el grado 3 también de forma diferida, pero el grado 1. Estas son las complicaciones. Se puede perforar igual que el apéndice, produciendo peritonitis localizada o peritonitis generalizada. Y la bilis es mucho más tóxica para la pared y la serosa de las vísceras que las propias, el propio material fecal. Esto es más urgente. El absceso, el linfioma, ya las gangrenas que se fistulizan. La vesícula, cuando tiene piedras muy grandes, cálculos muy gigantes, puede llegar a tener contacto con
con alguna víscera aledaña. Y si llega a tener contacto, se juntan sus serosas y se forma un canal de comunicación. Eso se llama fístula. Lo más frecuente es que esta fístula sea al duodeno, pero no a cualquier porción, sino a la primera porción del duodeno. Es una fístula colecisto-duodenal, es la más frecuente. ¿A qué porción? A la primera. ¿Y por qué la primera, no la segunda, la tercera? Porque la tercera, las demás están retroperitonealmente ubicadas, perdón, en el peritoneo. Y la primera, junto con la vesícula, están ahí, bien adyacentes. Y también, si el cístico es muy largo, se puede acordar y caer, comprimir a la propia vía biliar, formando una fístula colecisto-biliar, o llamado síndrome de Milici. Por ahí habrán escuchado. Ahorita vamos a ver eso. Y otra complicación por la que preguntan es iliobiliar. Es una de las complicaciones. Están las fístulas biliares. Las que hay, las más frecuentes son estas. ¿Cuál indica la más frecuente? Esta de acá. La colecisto duodenal. Una forma muy particular de fístula es la colecisto biliar, síndrome de Milici. Vamos a ver. Esta es la colecisto entérica, la que les decía. La vesícula se perfora a un órgano adyacente. Principalmente, ¿cuál? Primera porción del duodeno. Una vez, aquí está la primera porción, lo más frecuente. Pero, ¿qué va a pasar cuando esta porción, cuando este cálculo ha llegado, este cálculo se ha fistulizado, se ha formado una comunicación entre la vesícula y la porción duodenal? Este cálculo va a poder migrar por ahí, llegar al duodeno. Y del duodeno, viajar por todo el tracto hasta llegar cielo apéndice, hasta la válvula ileocecal. Y la válvula ileocecal es muy pequeña, llega el cálculo y no va a pasar. Y va a producir un síndrome de obstrucción intestinal secundario a un cálculo que migró desde la primera porción del duodeno, desde la vesícula, por una fístula, colecisto duodenal. Ese cuadro clínico se llama iliobiliar. Ahí está el Milici. Les decía que la vesícula tiene contacto con otras estructuras y puede fistulizarse hacia ella. Hay 5 tipos de Milici, porque el síndrome de Milici, esta vesícula, este cálculo que está ahí, solamente puede producir ensanchamiento y compresión. Esta vesícula está acá, como lo ven así. Si el cálculo es muy grande, cae la vesícula y va a comprimir la vía biliar. Lo comprime de forma mecánica. Esa compresión es el Milici clásico o Milici puro. Y si lo comprime, ¿qué va a suceder? Aumenta la presión hacia atrás, porque la bilis va a estar ahí, bilirrubina de tipo conjugada, produciendo aumento de la bilirrubina predominio conjugada. Entonces, inicialmente la bilirrubina, icteríceos, ¿no? Pero hay otro tipo de medicina que vamos a ver con fístulas asociadas. Esto es lo que le decía el niño biliar. Una obstrucción intestinal, acá está, una obstrucción intestinal secundaria a un cálculo biliar que migró desde la vesícula biliar al intestino delgado a través de una fístula. Migró, llega hasta ahí y lo obstruye. Entonces, cuando la vesícula tiene comunicación con el intestino delgado, el aire del intestino delgado ingresa a la vesícula y el aire se va a detectar en una placa radiográfica. Eso se llama aerobina, asociado a un cálculo impactado en el intestino delgado y signos de obstrucción intestinal es distensión de las asas intestinales, asas intestinales distendidas. Eso se llama iliobiliar. El tratamiento es quirúrgico, abrir una enterotomía, abrir el intestino delgado, sacar el cálculo y rafiarlo. Eso es todo. Acá está lo que sucede. Bien claro. Bien. Entonces,
Una vez que el paciente ingresa con un cuadro de colesterol de salud, primero, bueno, se le deja en observación, se le repone los electrolitos, se le da los antibióticos, dependiendo del tiempo de evolución. Dependiendo del tiempo de evolución. Entonces, en el otro día han sacado este programa, no está en el libro, en el cual ya no hacen la disquisición del riesgo de acuerdo a si es severa, moderada o leve, es decir, grado 3, grado 2, grado 1, sino de acuerdo al riesgo quirúrgico, al ASA. Es un riesgo que en fisiología le van a enseñar. Si tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4. Dependiendo de cuánto más sea el riesgo, el paciente está más complicado. Si es 1 o 2, se hace una cirugía electiva, solo se maneja el dolor y a su casa. ¿Ya? Pero si tiene un riesgo 3 a más, de riesgo 3 a más, a estos pacientes se le hace una colecistectomía urgente, que puede ser laparoscópica o abierta, si está muy comprometido, drenaje percutáneo o drenaje de la vesícula por vía abierta. Entonces, abrir y solo sacar la pus. En resumen, primero es el tratamiento médico y después el tratamiento quirúrgico, que puede ser urgente, precoz o dependiendo de todos los. Como ven, para la vesícula biliar hay un montón de, no solo las vías de Tokio, sino que hay algunas otras literaturas que tienen evidencia como esta, en las que indican cómo manejar un paciente, cuándo se le opera y cuándo. Ahí están las complicaciones de la vesícula biliar, de la colecistalgia, biocolecisto, hidrovesicular. Biocolecisto cuando la vesícula que está estaciada se infecta por la proliferación bacteriana y ya empieza a convertirse en pus. Hidrovesicular, un estadio antes de esto, cuando la vesícula solamente está llena de virus, estéril. Se puede gangrenar, se puede fiscalizar, puede producir un niño biliar, que no es cuando esta se fiscaliza la primera porción de uretra. Y un milici, este milici, cuando la vesícula biliar, el cálculo es muy grande, llega a colarse, tiene contacto con la vía biliar. Cuando tiene contacto con la vía biliar y solamente tiene contacto y lo comprime, es un milici. Pero mira, no solo hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, cuando ya producen fístulas, o sea, el contacto ya produce fístulas, y no solo con la vía biliar, sino también con el intestino delgado. Son varias formas de presentación. Y chicos, sea cual sea el manejo que se le pueda dar, si se llega al acto quirúrgico, hay una colecistectomía abierta y una colecistectomía laparoscópica. La colecistectomía abierta puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Bien? Cuando es total, o sea, puede ser total o puede ser parcial la colecistectomía. Y si es total, puede ser directa o puede ser indirecta. Y si es parcial, puede ser con técnica alotórica y con técnica alomartans. Son diferentes técnicas químicas. La incisión del paciente operatorio se puede incidir por varias vías, dependiendo del cuadro clínico, de qué tan comprometido esté, de la dura diagnóstica, etc. Podemos usar una subcostal de Kocher, que es esta, la más clásica, una paramediana, esta, y una mediana supraumbilical, de esas incisiones, sea cual sea. Entonces, una vez que ingresamos en la mano del cirujano, retraemos el hígado un tanto, con pinzas suprapúbicas, retraemos, exponemos la vesícula biliar y empezamos a disecarlo, agarrando con una pinza de Kocher el punto más apical, empezamos a separarlo de la serosa. Es decir, no sacamos la vesícula con serosa y todo, lo sacamos. ¿Por qué? Porque la serosa de la vesícula, la serosa de la agarramos con una pinza de Kocher el ápice de la vesícula, la traccionamos y la separamos de su serosa. Ya espero que en algún momento, si es que, bueno, explicar, como digo, esto en imágenes es complejo, ¿no?
lo van a tener que ver, como les digo, mientras quieren como internos, aunque ellos llegan a hacer sus prácticas, lleven cirugía en el hospital, etcétera, están rotando en el servicio, van a tener la oportunidad de dar sala de ver, por lo menos ver, y ya cuando sean internos hasta van a ayudar a operar esto, ¿ya? Y van a ver cómo es. Los que ya han sido internos me entienden a lo que me refiero. Separamos la serosa de la vesícula, así. Ahora, les dije que había una colecistectomía total, directa, la total puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? ¿Cuándo es indirecta? Directa es cuando la disección la empezamos de acá, del fondo vesicular hacia abajo, hacia el bacinete. Indirecta es cuando empezamos del bacinete hacia el fondo vesicular. Es decir, acá hay una vesícula en vista real. Si empiezo la disección, esto es lo que ha quedado del lecho vesicular en el hígado. Esto es pero lo que están viendo no es hígado, es la serosa y debajo de eso está el hígado. Por eso lo separamos, para que el hígado no sangre. Entonces, cuando empezamos la disección de acá, del fondo acá hacia abajo, es directo. ¿No? Pero si por comodidad me parece más práctico empezar la disección desde el cístico paciente hacia el fondo, es una colecistectomía total indirecta. ¿No? Así hasta lograr disecar. Una vez que lo disecamos, una vez que disecamos todas las estructuras, utilizamos la arteria cística, la plantamos, y luego el cístico y lo plantamos. Eso es lo que se hace. Y la colecistectomía parcial. Hay una definición en el Regaliati de colecistectomía difícil, es un concepto. Cuando hay vesículas y vesículas, porque mientras más crónica sea la vesícula, es más difícil de sacar, técnicamente hablando. O sea, hay ocasiones en las que no se pueden sacar las vesículas en su totalidad y se deja una porción de ellas en el lecho vesicular. Dependiendo de qué porción se deje, la técnica es allotórica o allomarca. ¿Ya? Este es el hígado, para explicarles esto. Les juro que esto no van a encontrar, no encontré en internet, sino lo encontré en los libros antiguos, y lo que voy a decir es lo que los cirujanos van a enseñar. No hay información mucho, ya son técnicas que no se usan, pero que siguen viniendo en sus exámenes. Cuando es tórico, cuando la vesícula es tan difícil de seccionar, es difícil de separar la vesícula del hígado, del lecho hepático, que si sientes la vesícula vista de forma transversa, este es el hígado, este es el hígado. ¿Me entienden? Es el hígado en un corte transversal y es la vesícula encontrada en el hígado derecho. Es muy difícil sacar esto. Lo que hago es saco la mitad de la vesícula, la mitad libre, y la otra mitad lo rafío sobre sí misma para sellarlo con el lecho vesicular. Eso es todo. Marta, sin embargo, cuando la vesícula o el cístico es bien corto, se expone la vesícula acá, y el cístico es muy corto y está muy abajo, la apertura, la incisión está acá, no llegan a las pinzas, entonces solo saco la vesícula hasta el bacinete y dejo todo esto de acá del bacinete para abajo. Esto se queda y saco solamente. Esto se llama alomartas. Sea cual sea la técnica, se saca la vesícula. Y sobre cuál es el lapso, algo que quisiera que recuerden es que en realidad la cirugía de elección no es la abierta, la electiva es la colecistectomía laparoscópica, que tiene sus propias indicaciones, ventajas, que es para ver en una exposición diferente, en la que damos técnica aquí. Chicos, eso sería todo. ¿Una pregunta? Doctor, pasamos al segmento de preguntas. Si hay alguna pregunta por parte del público, esperamos un minuto como máximo. Aquí, doctor, me dejaron una pregunta. En pacientes embarazadas, ¿a partir de qué trimestre se puede desarrollar la colecistectomía? Y en tal caso, cuál es el tipo de cirugía recomendable? ¿Si es abierta o laparoscópica? Mira, gestantes. Primero habría que entender por qué la gestante tiene un riesgo altísimo de hacer la gestante tiene un riesgo altísimo de hacer colecistitis. Y eso debido a que la vesícula
disminuye la motilidad vesicular, la peristalsis de la vesícula disminuye, y eso por el efecto de la progesterona que aumenta el sangre. Eso asociado a que hay un aumento de la vesícula que está con poca motilidad, va a secretar la secreción mucosa que va a tener es más espesa también por el efecto estrogénico, perdón, por el efecto de la progesterona. Entonces, todo ese tipo de fenómenos condiciona que la vesícula pueda formar cálculos en una gestante. ¿Cuándo operar y cuándo no? Para eso están las definiciones. Si es una litiasis vesicular, simplemente litiasis vesicular, dolor cómico menos de 6 horas, sin cambios inflamatorios, que se ve con analgésicos convencionales, no se opera. Ya, no se opera. Si es una litiasis vesicular sintomática, que ya ha migrado a colecistitis aguda, se va a operar cuando tenga grado 1, y si es, recuerden, ¿no? Tenemos un estrato de la colecistitis aguda, 1 que es leve, 2 que es moderado, y 3 que es en severo, no se opera. Manejo ya diferente, los ginecólogos y UCI. En segundo grado, lo que se hace es una colecistostomía de forma percutánea con ecográfica, o si no, abriendo, se saca solamente la pus y listo, se cierra. Después del embarazo, tiene la gestación, ahí será una colecistectomía total. Y no de tipo 1, en la cual no hay cambios inflamatorios, la paciente está bien, no se opera. La gestante, como ven, las indicaciones son claras. Ahora, ¿cuándo, a partir de qué trimestre se va a operar? Primer y segundo trimestre se puede operar. Tercer trimestre solamente si está en grado 2, pero ni siquiera sacar la vesícula, sino apertura la cavidad y drenar la pus. Si hay posibilidad de sacar la vesícula, se saca la vesícula. En el primer y en el segundo trimestre, hasta la mitad del segundo trimestre, se podría usar coledar, colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque el útero todavía no ha crecido y hay espacio para poner CO2, el CO2 produzca el peritoneo, que es requisito indispensable para la coledad. Pero en el grado, en el tercer trimestre, cuando el útero ya está grávido, está grande, de su máximo tamaño, no se puede hacer una coledad porque el útero abarca casi todo el abdomen y no hay cómo insuflar el abdomen. Básicamente eso. Gracias, doctor, por su respuesta. Acá hay otra pregunta, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta. Stephanie pregunta, doctor, gracias por su ponencia, doctor. ¿En qué caso recomendaría el tratamiento de disolución de cálculos con ácido ursodesoxicílico en lugar de colecistectomía? Ursodesoxicílico. Sí, desoxicílico. Ursodesoxicílico. Entonces, es un medicamento muy usado, ¿no? Hay otros tratamientos alternativos. ¿No? Si el cálculo está en ácido ursodesoxicólico, tiene utilidad únicamente, o su mayor utilidad es si el cálculo es de colesterol puro. Porque ese ácido lo que hace es justamente inhibir la síntesis del colesterol, la precipitación del colesterol. Si inhibe la precipitación del colesterol, lo mantiene más hidrofóbico, por así decirlo, inhibe su precipitación y no se forma el cálculo. ¿Ya? Si el cálculo ya está formado, lo que va a hacer es que este cálculo, lo que va a ayudar es que este cálculo no crezca, pero no lo va a reducir de tamaño. ¿Ya? Ahora, si vamos a la teoría que hemos visto ahorita, los ácidos de colesterol puro, ¿qué porcentaje representan? Solamente 5%, o sea, casi nada. La mayoría son mixtos de colesterol, donde poco o nada va a ser el ácido desoxirríbonucleico, el HDA, el HDO, así se llama ese otro.
ese medicamento, viene en tabletas. En resumen, su utilidad es si el cálculo sería de colesterol puro. Para la siguiente pregunta, bien, ¿cómo rayos sabes si el ácido, si el cálculo es de colesterol puro o es de colesterol mixto? Si ambos son radiotransparentes, ¿no? No son radiolúcidos, son radiotransparentes. Recuerden que los únicos radiolúcidos, los únicos radiografía, son los de calcio, que son los marrones. Entonces, el correo tampoco te va a decir si es de calcio puro, perdón, de colesterol puro o de colesterol mixto. No te va a decir eso. ¿Ya? Básicamente por ahí va la pregunta. No es limitado en realidad. Realmente, lo más importante para cuando la litiasis es asintomática es dieta. Dieta más más. Y finalmente va a llegar a crecer y terminar en una cirugía. Muchas preguntas, chicos. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. Cheryl pregunta, doctor, gracias por la ponencia. ¿Cómo se actúa en caso de lesión biliar iatrogénica? Lesión biliar iatrogénica. Bueno, tiene una definición. La lesión biliar iatrogénica. La lesión biliar iatrogénica básicamente, como definición y manejo futuro, se va a dar cuando lesiones a nivel de colega. Porque lo que mencionamos es colega. La vía biliar, la hepática con sus hepáticas, la hepática con su hepática común, con su derecha e izquierda está muy hecho, no la vemos. La cística, si lo lesionamos o no, no tiene mayor repercusión. Pero donde sí hay repercusión es en el colega. O sea, la cística mide 3 milímetros. Puedes pasarte el vacío, lo cortas un poco y no va a suceder nada, te va a quedar como un fondo de saco vacío. Pero donde sí hay lesión clínicamente y a futuro, de eso va a depender el pronóstico, es cuando esa colega. El colega tiene una particularidad, lo lesionas, hace estenosis, se estrecha. Entonces, si por ahora estás operando con el interno, con su pinza, le vence la mano y lo lesiona el colédoco, se hace una solución de continuidad en el colédoco, no sé, la rafía no está recomendada. Se puede rafiar de forma primaria, pero no está recomendada. ¿Por qué? Porque va a producir un fenómeno de estenosis. Lo que se hace es desfuncionalizar el colédoco. ¿Qué quiere decir? Es todo el colédoco. Digamos que ustedes como estudiantes o futuros internos se distraen y chapan el colédoco con su pinza. Le hacen caso, pero acá le hacen su solución de continuidad. Entonces, yo lo que hago es desfuncionalizar. Va a hacer que no funcione. Uno, pero si es pequeña, si es menos de 5 milímetros de longitud, menor de 5, no rafío esto de forma primaria. Si es más de 5, lo desfuncionalizo. ¿Cómo hago eso? Coloco acá un dren de Kerr. Es un dren. Así. Ese es un dren de Kerr que va a salir por el colédoco. Va a salir por el colédoco hacia la tierra y por ahí va a ir saliendo la luz. Entonces, ¿para qué pongo eso? ¿Cuánto produce de bilis el organismo normalmente? Entre 500 ml y 1200. Entonces, ¿yo para qué hago eso? Lo rafío esto de forma primaria. ¿Cuál es mi riesgo? La estenosis. ¿Para qué sacar este tren? La bilis se va a producir de forma normal todos los días. Todos los días. Y si por acá, por el tren, por ejemplo, empieza a salir 10 ml, ¿y por qué sale 10 ml tan poquito? ¿Por qué sale? Porque todo se está yendo por acá. Pero si de un momento a otro, 3, 4, 5, 10, ya no sale 10, sino sale 100. Luego sale 200. Luego sale 500.
no sale más de 500, ¿qué quiere decir ahí? Que se está estenosando. Se está estenosando y todo se está saliendo por el tren. ¿Ya? Por el tren. Entonces, ¿para qué pongo eso? Si es que se empieza a estenosar y empieza a salir, si esto se empieza a estenosar, el volumen de salida de acá va a aumentar. En esa situación, este paciente tiene que ser derivado a otra cosa. Se le hace una colangioresonancia para medir la estenosis y luego una cirugía posterior colocar acá un stent para que no se estenose. ¿Ya? Pero si en los 14 días siguientes, 14, 2 semanas exactas, porque en 2 semanas es que yo le hago su colangioresonancia, en 2 semanas exactas, por acá no sale más de, sale menos de 500, sale 10, 20, 30, etc. Sale menos de 500. Eso quiere decir que no se está estenosando y toda la vida está estenosando. Le hago una colangioresonancia de control y veo que efectivamente está todo el conducto está sin estenosis. Saco mi Decker. ¿Ya? Porque ya he visto que no hay riesgo de estenosis. Más o menos así. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, una pregunta más de Dercy Centeno. Gracias por la ponencia, doctor. Si la dificultad del abordaje quirúrgico de la litiasis vesicular incrementa con la cronicidad, ¿no sería mejor realizar colecistectomías tempranas? La otra pregunta es, ¿o solo se opta por el manejo quirúrgico cuando el tratamiento médico fracasó en múltiples ocasiones? Por favor, ¿podría aclararnos ese tema? Menciona. Un ratito, entonces está acá. Bien. Estas guías de acá no son hechas por nosotros, son hechas por los japoneses. Hay dos escuelas, la japonesa y los gringos de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos pues un protocolo propio, porque nuestra realidad es diferente. Recuerda, el uterina, hay un accidente de tránsito y un trauma abdominal cerrado. Eso es lo primero. Después, viene una gestante con restricción podálica, entra la cesárea. Después, viene un apéndice secal complicado con peritonitis u obstrucción intestinal, entra eso. Y nuestro pacientito con su cólico biliar se va quedando. Al final, se queda por lo menos 12 horas hasta el día siguiente y el día siguiente el paciente se quiere ir solo. Ya se quiere ir solo. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? No es un tema de que no esté indicado la cirugía. La cirugía está indicada desde el grado 1. Lo que no hay es disponibilidad logística y de sala para poder ingresar a este tipo de pacientes. Si cirugía abdominal tuviese una sala de operaciones propia, nosotros operaríamos esto todo, pero no la hay. La realidad en otros países es diferente. ¿Por qué los chinos han puesto Covela desde el grado 1 y todavía dice Early Covela temprano? Desde grado 1 apenas le duele la piel en su cuerpo, porque para ellos el cálculo biliar es un factor de riesgo alto para cáncer vesicular. Ellos cualquier cosa que vean en la vesícula lo sacan, punto. Por eso pensamos. En cambio, en nuestra realidad no es así. Las vesículas complicadas, el término de vesícula difícil, es una vesícula crónica, con múltiples procesos inflamatorios que ya ha hecho adherencias a su territorio y fenómenos inflamatorios crónicos. Por eso se hace difícil. Pero de presentación inmediata no es difícil a decir. Pero básicamente eso es lo que sucede. No es que no esté protocolizado. Si leen su guía de Tokio, vean esto lo que les estoy dejando, vean en el grado 1, colecistectomía. Grado 2, colecistectomía. Grado 3, colecistectomía diferida. Finalmente, siempre es quirúrgico. Cualquier grado leve, moderado, etc. Lo que no hay es la disposición de sala para hacerlo. Entonces, el grado 2 se opta por que sea urgente. Y es urgente, ni siquiera es emergencia, es urgente. Y bajo ciertas condiciones se puede operar por emergencia. El grado 1 no es una emergencia, ni es una urgencia menor, pero está protocolizado su colecistectomía. Pero no se hace por eso. Básicamente es por eso. Cuando analicen una guía, vean que siempre es cirugía para este tema, la opción, siempre.
No hay, acá no dice que tenemos el dolor y el paciente se manda a casa. Eso lo hacemos por la cantidad de pacientes que tenemos y que se tienen que priorizar otros casos diferentes. Eh, Ahora con el COVID nadie entra. doctor, no se le escucha. Hay una última pregunta, doctor, de parte de Gisela Leiva, doctor. Menciona, doctor, excelente ponencia. Pregunta, ¿cómo manejaríamos en el primer nivel de atención un cólico biliar recurrente? Cólico biliar recurrente. Ya, este va a ser su RP, ¿ya? En el primer nivel. Y esa es una buena pregunta. Por Dios, yo los cuelgo cuando sean serumistas y me lleguen al hospital sin haberle hecho nada al paciente. Como muchos serumistas llegan hacia el hospital. ¿Ya? La cólera, eso. No te preparas 7 años para que luego llegues al hospital trayendo al paciente con una miserable vía nada más. Tienes que hacer algo. Para eso debes conocer tu farmacología y la fisiopatología de la enfermedad. Es una excelente pregunta. ¿Qué hago en el primer nivel de atención? ¿Ya? El RP es el siguiente. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la... ¿Qué funciones tiene la colecitocinina? ¿Recuerdan? 5 funciones, ¿no? Yo sé que todos están pensando, produce motilidad de la vesícula biliar. Claro, es la función que conoce hasta el que no es médico. Uno, disminuye la motilidad, aumenta la motilidad del músculo liso de la vía biliar. 2, actúa sobre los islotes de Langerhans para estimular la secreción de glucosa. También hace eso. 3, inhibe el centro del hambre, por eso produce saciedad. ¿Ya? Eh, y 4, aumenta las secreciones gastrointestinales. Tiene esas funciones. Entonces, finalmente, ¿cuál es el principal estímulo para secreción de colecitoquinina? La distensión abdominal del estómago. La presencia de comida ahí es el principal estímulo para que se secrete colecitoquinina. Entonces, tu paciente con cólico biliar, uno tiene que estar en NPO, no comer nada. Le vas a dejar le vas a colocar una vía. Como tú veas, si tiene varios días de evolución, trastorno electrolítico, si puedas verlo, sospecharlo, dextrosa con electrolitos, o si no, simplemente cloruro. Cloruro. 3, los analgésicos y los antiespasmódicos. Y un protector gástrico. ¿Qué analgésicos? Hasta en la punta del cerro van a tener metamizol. Ya hasta en la punta del cerro van a tener metamizol. El metamizol, sin miedo, doctores, 2 gramos endovenosos diluidos en 100 cc. Ya, 2 gramos endovenosos diluidos en 100 cc. Cada 8 horas. Recuerden que los efectos adversos del metamizol son agranulocitosis y disminución de la presión arterial media. Cuidando eso, pueden poner 2 gramos y medio. Ese es un analgésico. Y un antiespasmódico, la iosina, que también la van a tener en la punta del cerro. La iosina de 20 miligramos, endovenoso también, cuidando de la taquicardia que produce. Por eso es cierto, hay taquicardia, pero es sin sal, nada más. Después un protector gástrico. Ya, después un protector gástrico. Un tipo omeprazol o tipo ranitidina, el que ustedes deseen. Tiene mayor beneficio el omeprazol por la evidencia. ¿Ya? Eso, hasta ahí. ¿Uso o no uso antibióticos? Va a depender del estado clínico que vean ustedes en el paciente. La pregunta era dirigida a una litiasis vesicular. Si es una litiasis vesicular, se asume que con esos analgésicos va a disminuir el dolor en menos de 6 horas. No va a haber cambios laboratoriales. Y ahí queda su tratamiento. ¿Ya? Bueno, ustedes como buenos serumistas lo tienen que referir para una colecistectomía, pero electiva. Pero si estás en el grado 2, en el grado 3, peor aún, con disfunción orgánica y todo eso, lo vas a referir. Y ya con todo lo que les he dictado anteriormente, pero con un antibiótico más, que puede ser ceftriaxona de 3ª generación, una cefalosporina de 3ª generación, y van a tener ceftriaxona. Ya ceftriaxona hay en dosis y un metronidazol, que de repente no lo tengo, pero también los dos son de elección. Pero al menos uno tienes que darle. Si el paciente está más aún todavía más comprometido en grado 3, el paciente está desaturando, le vas a colocar oxígeno.
¿ya? Si el paciente está, si el paciente está con disfunción orgánica, vas a colocar antibióticos, ya, con una buena vía, y de esa manera trasladarlo al hospital. Esas sí son urgencias, al menos para el manejo médico inicial y después que sea quirúrgico. ¿Ya? Pero eso es lo que ustedes tienen que hacer en el primer nivel de atención, ya empezar a manejarlo eso. Igual para el apéndice secal. Si ustedes están manejando un apéndice agudo muy complicado, los antibióticos de elección son pues clindamicina más gentamicina. Si están manejando una apéndice aguda complicado, ya son una cefalosporina tercera más un metronidazol. Entonces ven que la flora bacteriana difiere de acuerdo a sus antibióticos. Pero lo que voy es que tienen que ya empezar con ese manejo. Nunca se olvide este reposo gástrico de peor, electrolitos con su dextrosa, o si no, cloruro de sodio puro, sus analgésicos, sus antiespasmódicos, el que mencioné, un protector gástrico, y si pasa el dolor en 6 horas, solamente un cólico vesicular, ya dejan ya después con analgésicos y antiespasmódicos de tipo oral. ¿Ya? Pero si está en grado 2, en grado 3, ya tiene que manejarlo con antibióticos, ver la posibilidad de referir con eso. Mientras ustedes tengan sus criterios, ustedes no van a referir a un paciente, no van a referir a un paciente, doctor, lo veo mal, no, para eso existen los criterios. ¿Cuál van a referir a un paciente que esté con cambios en la leucocito, cambios en el hemograma, tiene leucocitosis, con desviación izquierda, eso lo va a tener en su cerebro, ¿ya? Está desaturando, está con trastorno del sensorio. Entonces, eso no indica que está yéndose hacia la severidad, o ya está en la severidad, la colitis aguda. Y ustedes ya lo pueden referir. Nadie les va a mirar si es eso, ¿no? Pero por su presunción de ustedes muy particular, lo veo mal, parece que no respira bien. Nadie les va a aceptar una referencia por eso. Para eso son estas guías, para que más esto ustedes puedan este, conversar con un médico de la especialidad que les vaya a recibir al paciente. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? Mm, ya no hay ninguna pregunta, doctor. Bueno, para terminar todo, doctor, la Escuela de Medicina, el Centro de Estudiantes, la promoción 2013 están muy agradecidos con usted, doctor, por su ponencia, por sus resúmenes, por el apoyo en este primer curso de tópicos selectos en cirugía. Le damos muchas gracias, doctor, y damos por concluida su ponencia. Que tenga buenas tardes y un fuerte abrazo a la distancia, doctor.